Saludos, amigas y amigos. Bien, en este vídeo yo quería hablaros un poco sobre herramientas, soluciones que hay para trabajar con microcontroladores, pero en un plano más profesional. A ver si me explico. Yo me imagino que todos vosotros habéis oído hablar, casi seguro, y me imagino que incluso la mayoría de vosotros también habéis trabajado con controladores tan famosos y que están ahora tan de rabiosa actualidad como es, por ejemplo, Arduino. Hay otros, como pueden ser Picase, Microbit, que es una opción muy reciente, los Basic Stamp, en fin, hay varios en el mercado que actualmente, pues como os digo, son bastante populares y que incluso estoy seguro de que algunos de vosotros habréis trabajado con ellos de una forma más o menos sencilla y sobre todo económica. Estas plataformas, por ejemplo Arduino, es una plataforma muy económica, muy sencilla de utilizar y por eso, entre otras cosas, por eso se ha hecho tan popular. Arduino tiene su propio entorno de trabajo, Arduino tiene su propio lenguaje de programación, un lenguaje de alto nivel, similar al C estándar, e incluso, como es tan popular, pues hay lenguajes gráficos como el Scratch, el MBlock, ArtBlock, Visualino, algunos que me vienen a la cabeza, ¿no? Sin embargo, Arduino es un controlador en cuyas tripas hay muchísimas más cosas que desde ese lenguaje tan fácil y tan asequible no podemos acceder, o al menos no directamente. Quiero decir que en el momento en que nosotros pretendemos trabajar y conocer las tripas de un microcontrolador, pues estas herramientas tan populares, pues estas plataformas tan populares, quiero decir, pues se nos quedan un poco escasas, se nos quedan un poco cortas, no permiten jugar o acceder a esas partes recónditas que tienen todos los microcontroladores. Precisamente la facilidad en la programación de estas plataformas como Arduino, Microbit o cualquier otra consiste precisamente en que esos lenguajes de programación y esos entornos de desarrollo son ellos los que hacen uso de esas tripas, de esos circuitos recónditos que tienen por ahí, y a ti como programador no te deja hacer uso de ellos. Entonces tú te tienes que conformar con lo que te dejan, ¿verdad? Bueno, pues las cosas son así, lo que se te facilita por un lado, pues es porque se te ha recortado por otro. Y entonces yo lo que quiero comentaros es, para aquellos que realmente estéis interesados en la electrónica en general y en los microcontroladores en particular, pero en los microcontroladores con mayúsculas, yo os quiero presentar una herramienta, un laboratorio, para trabajar con microcontroladores PIC y que recibe el nombre de USB PIC School. Os quiero presentar esta herramienta porque es una herramienta que os va a permitir acceder a todas esas partes, a todos esos circuitos misteriosos y escondidos que tienen todos los microcontroladores, que al trabajar con Arduino no nos damos cuenta, para nosotros son transparentes, pero están ahí. Y entonces, con las herramientas que ofrece Microbit, Arduino, ArduBlock y todas estas cosas, no puedes en principio acceder directamente a estos circuitos y a estos registros internos. Con lo que os voy a proponer, sí. Entonces, esta herramienta, como os digo, recibe el nombre de USB PIC School. Es una herramienta que hemos diseñado en MK Electrónica, la fabricamos y la comercializamos en MK Electrónica, y yo pienso que es una plataforma que va a satisfacer las ansias y la curiosidad por aprender cómo es un microcontrolador de verdad, cómo trabajan las tripas de un microcontrolador, cuál es el auténtico lenguaje de un microcontrolador, que no es ni el Arduino,
ni es el MBlock, ni el Scratch, ni nada por el estilo. Bueno, pues para todos aquellos que tengáis interés en meteros en este fregado, porque es un fregado, yo os voy a proponer esta herramienta, el USB Peak School, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Espero que os guste y que saquéis vuestras propias conclusiones. El laboratorio USB Peak School se presenta en un maletín, pues que facilita su transporte y su almacenamiento, y en su contenido tenemos, pues en primer lugar, un CD-ROM que contiene pues el manual de usuario del equipo como tal. Contiene también pues una pequeña guía práctica de uso, y pues lo más importante, o considero yo que lo que más valor tiene, es la colección de ejemplos. Hay una colección de unos 70 ejemplos, algo así, escritos todos en ensamblador, y que te van a permitir, pues bueno, no solamente aprender a programar el micro, sino que también te van a permitir utilizar las herramientas que aporta este equipo para poder desarrollar y poner a punto tus programas. Ya digo que en este CD-ROM, además del manual propio del USB Peak School, hay un tutorial y una serie de ejemplos. También viene un paquetito con cable de conexiones para interconectar los periféricos con las patitas de entrada o salida del microcontrolador, un cable USB para conectar el equipo con el puerto del PC, y se supone que en el PC tendremos instalado el software de desarrollo, que no es otro más que el MPLAB, que es el entorno de trabajo, el IDE original de Microchip, que al final de este vídeo hablaré un poquito de él. Y bueno, pues con este cable hacemos la conexión entre el USB Peak School y el PC. Desde el PC haremos los programas, el PC controlará el funcionamiento de todo el sistema, de todo el equipo, y con el PC pues haremos lo que es eso, pues la programación, la depuración y la grabación del programa. Bueno, finalmente aquí llegamos a lo que es el laboratorio como tal. Tiene este aspecto, y que vamos a describir las diferentes secciones de que consta. En primer lugar, deciros que el laboratorio USB Peak School está pensado para trabajar única y exclusivamente con los microcontroladores PIC de la firma Microchip. Es una herramienta o es una plataforma completa que permite el desarrollo de vuestras aplicaciones, pero exclusivamente para ese tipo de microcontroladores. Me gustaría que sepáis que si os gustan los microcontroladores de otros fabricantes, que hay muchos fabricantes, están pues Intel, Texas, Motorola, en fin, hay fabricantes de circuitos integrados, y la mayor parte de ellos tienen sus propios microcontroladores, y todos ellos tendrán herramientas, si no como esta, pues sí parecidas. En el fondo, estas herramientas, como os decía antes, lo que te permiten es acceder a las tripas del microcontrolador, modificar cualquiera de sus registros internos hasta el último bit del último registro, te permiten ejecutar los programas, pero bueno, pues los que habéis trabajado con Arduino, por ejemplo, hablo de Arduino porque es quizás algo que me toca bastante de cerca y porque sé que es muy popular. Decía que los que habéis trabajado con Arduino sabéis que con su entorno de trabajo, cuando grabáis un programa, el programa funciona o no funciona, y si no funciona, pues a revisarlo, vuelta a grabarlo, vuelta a ver si funciona, y así hasta que lo ponéis en marcha. Es lo que se llama ensayo y error, prueba y error, ¿verdad? Bueno, pues, hombre, en el plano profesional no se trabaja así. En el plano profesional existen herramientas como esta,
u otras mejores, que te permiten ejecutar un programa, ¿de acuerdo? Pero no solamente ejecutarlo, sino te permiten ver cómo evoluciona ese programa. Por ejemplo, imagínate que un programa, tú tienes un programa, repito, con 10, 15, 20 o 10.000 instrucciones. Bueno, pues el sistema te va a permitir ejecutar instrucciones una tras otra, y cada vez que tú ejecutas una instrucción, el sistema te permite ver cómo han quedado los registros internos, cómo ha quedado no sé qué patita de entrada o salida. A esto se llama depuración. Bueno, pues este equipo tiene lo que se conoce como depuración en circuito. Te permite ejecutar un programa, ver cómo va evolucionando con cada una, según se van ejecutando cada una de las instrucciones. Tú puedes interactuar con el programa, tú puedes modificar el valor de una señal de entrada, actuar sobre una de salida, puedes modificar una variable en RAM, leer el contenido de un registro. Todas estas son cosas que, vuelvo a remitirme a lo de Arduino, en el entorno natural de Arduino, tal y como lo conocemos, no se puede hacer. Y sin embargo, en un plano profesional, cuando una empresa se dedica a hacer productos basados microcontroladores, hombre, pues tiene herramientas de desarrollo que permiten hacer esas cosas, porque facilitan muchísimo no solo la programación, sino localizar los fallos de ese programa, que es lo que a veces suele costar mucho. Es decir, a veces suele costar más poner un programa a punto, ponerlo en marcha, que hacer el propio programa. Entonces, que sepáis que existen estas herramientas, que en términos generales las vamos a llamar herramientas de depuración. Bueno, pues nuestro equipo tiene sistemas de depuración y es lo que vamos a ir viendo. Bien, empezamos describiendo nuestro laboratorio USB Peak School. Y bueno, en primer lugar decir que él incorpora su propio sistema de estabilización de alimentación, y lo único que necesita es que externamente, pues a través de un alimentador de pared, que te dé unos de 7 a 12 o 15 voltios de continua, esto es suficiente para alimentar el equipo. La salida de este alimentador de pared, la salida, la conectaríamos aquí, y con el interruptor de encendido pues ya tendríamos el equipo en marcha. Es decir, por un lado, el laboratorio USB Peak School tiene su propia alimentación. Otra cosa importante del laboratorio es, pues bueno, que admite diferentes modelos de PICs, diferentes modelos de microcontroladores. Admite dispositivos de 8 patas, de 18, de 28 y de 40. De serie viene con un PIC 16F886, es un PIC de 28 patitas, pero lo podemos quitar y poner cualquiera de estos, de 8, 18 o de 40. Admite las familias PIC 12, PIC 16 y PIC 18. Eso sí, los dispositivos que coloquéis aquí deben de trabajar necesariamente a 5 voltios de alimentación. El oscilador de trabajo también es intercambiable. De serie le hemos puesto un oscilador de 4 MHz, pero se puede sustituir por otros osciladores de frecuencias diferentes. En MK Electrónica consideramos que el equipo pues es lo suficientemente flexible pues para trabajar, como os digo, con diferentes modelos, y para trabajar o admitir también diferentes frecuencias de trabajo. Bien, vamos a esta parte de aquí, que es precisamente el circuito dedicado a la depuración, que os hablaba antes, lo que se llama depuración en circuito. Es esta parte de aquí del laboratorio, es la que se dedica a esas tareas. Por un lado, tenemos el puerto USB, que lo conectaríamos al PC, y desde el PC, con el entorno de trabajo, con el MPLAB original de Microchip, comandaríamos y realizaríamos todas las operaciones propias en el desarrollo de una aplicación basada en microcontroladores. Tareas tales
como escribir el programa, ensamblarlo, compilarlo, grabarlo sobre el microcontrolador y no solo eso, sino luego ponerlo a punto, que es aquí donde este laboratorio pues tiene una herramienta potente, que es, como os decía, lo que se conoce como depuración en circuito. Bueno, pues desde el puerto USB conectado a un PC, con el software que nos facilita Microchip, comandamos y realizamos todas esas tareas. El USB PickSchool también permite conectar externamente otros aparatos, otras máquinas, también de depuración o de emulación, distintas a las que tiene el propio USB. Nuestro equipo, nuestro laboratorio USB PickSchool, este hardware que tiene nuestro equipo, es compatible con una máquina, con un aparato que tiene Microchip, que se llama PickIt 2. Esto es 100% compatible con PickIt 2. Entonces, todo lo que hace PickIt 2 lo puede hacer nuestro laboratorio. Pero Microchip tiene más herramientas. Por ejemplo, tiene el PickIt 3, tiene el ICD2, ICD3, tiene varias herramientas. Bueno, pues si eres afortunado y tienes cualquiera de esas herramientas, que sepas que tu laboratorio puedes seguir usando tu laboratorio, porque a través de este conector RJ45 puedes interactuar, puedes conectarlo. Bien, esto en cuanto a lo que es las características de trabajo. El laboratorio, además de la alimentación, los microcontroladores y este sistema de depuración en circuito, pues bueno, para facilitar los trabajos y para facilitar el diseño de aplicaciones, pues también incorpora una serie de periféricos bastante estándar, y que simplemente lo que tenemos que hacer es conectarlos con las patillas de entrada o salida del microcontrolador y, bueno, pues hacer los programas oportunos. Entre esos periféricos, pues podemos decir que disponemos de dos displays 7 segmentos para representación de valores numéricos. También disponemos de una completa pantalla LCD. En este caso, sobre esta pantalla podemos, bajo el control del programa, claro, que metamos aquí, podemos visualizar todo tipo de mensajes alfanuméricos, no solamente números, también letras, signos, símbolos. Tenemos un teclado hexadecimal como periférico de entrada por excelencia, y pues de la misma manera, en función del programa que grabéis en el microcontrolador, pues podremos gestionar este periférico. Como entradas o salidas, como entradas en este caso digitales, tenemos una colección de 4 interruptores y 4 pulsadores, y también un generador lógico que proporciona bases de tiempo, proporciona frecuencias fijas de 1 hercio, 10 hercios, 100 hercios y 1 kilohercio. Como los microcontroladores actuales pueden trabajar con magnitudes o con señales analógicas, también nuestro equipo, nuestro laboratorio, incorpora 2 potenciómetros para introducir pues, variables de este tipo, para introducir tensiones analógicas que varían. También hay un driver, un amplificador de 4 canales, que es capaz de recoger las salidas que da el microcontrolador y amplificarlas tanto en corriente como en tensión. Como auxiliar tenemos un reloj en tiempo real alimentado con una batería y también un sensor de temperatura. Estos dispositivos, bueno, pueden parecer más o menos interesantes de cara a hacer aplicaciones, pero nosotros los hemos puesto porque lo que realmente nos importa es que, por ejemplo, el reloj en tiempo real, para manejarlo, necesitamos emplear el BUSI 2C. Y entonces, en los ejemplos que os comentaba antes que venían en el CD-ROM, pues se explica, o hay ejemplos que gestionan el BUSI 2C.
Y esto es lo realmente importante, conocer el BUSI 2C con el cual podemos controlar el reloj en tiempo real o cualquier otro dispositivo al efecto. Como dispositivos o como periféricos de salida económicos, digitales y muy versátiles, pues tenemos unos LEDs, unos simples y económicos diodos LED que se iluminan cuando les metes el nivel lógico apropiado. En todos los laboratorios, como periféricos de entrada o salida, se utilizan cosas muy sencillas, como son interruptores y pulsadores para las entradas digitales y diodos LEDs para las salidas digitales. ¿Por qué? Bueno, pues primero, fundamentalmente porque son muy baratos, y en segundo lugar porque pensamos que si tú, bajo el control del programa que grabas en el PIC, eres capaz de iluminar un LED en el momento apropiado y durante el tiempo apropiado, pues de la misma forma podría ser capaz de gobernar pues un relé, un motor, una electroválvula o cualquier otro periférico. Y de la misma manera, si tú, bajo el control de tu programa, eres capaz de leer el estado de un interruptor o de un pulsador, pues también serías capaz de leer el estado de un sensor digital, como pudiera ser, pues yo qué sé, pues un fotodetector, un sensor de alarma, de humedad o de lo que fuera. Igualmente, si aprendes las técnicas empleadas para gobernar, gestionar un teclado hexadecimal con solo 16 teclas, pues las mismas técnicas se emplean para gestionar teclados más grandes o más pequeños. Así que son periféricos económicos, pero que tienen mucha utilidad. Bien, acabando con la descripción, diremos que nuestro USB PIC School también dispone de un circuito de interface RS232, de forma que por programa, según el programa que tú grabes, puedas transmitir o recibir información serie, sacarla al mundo exterior según el formato o según el protocolo RS232 y por lo tanto intercambiar información pues con otros laboratorios o con un PC o con otros dispositivos. Como no podía ser menos, también hemos dotado a nuestro laboratorio pues de una pequeña tarjeta o módulo protoboard, pues de forma que podamos cablear sobre este módulo, podamos cablear pues aquellas cosas o aquellos periféricos que se nos ocurran o aquellos circuitos electrónicos auxiliares que necesitemos en nuestros proyectos. Y esto es un poquito la descripción de este laboratorio, del USB PIC School, que, como os digo, su objetivo es permitir trabajar a otro nivel, a un nivel más profesional, en el cual todos los recursos que integra un microcontrolador, que son muchos, son bastantes más de los que la gente normalmente piensa, bueno, pues que todos estos recursos que integra este microcontrolador puedan ser utilizados sin ningún tipo de recorte, que puedas acceder a cualquier variable, al último registro, al último bit del último registro que hay aquí dentro. Sobre todo, que puedas hacer depuración. Ya sé que me repito bastante, pero considero que esto es muy importante. Esto es lo que marca la diferencia entre este tipo de plataformas y otras más conocidas como las que os he comentado antes. La depuración. Que tú tengas un programa, que ese programa puedas ejecutarlo de diferentes formas, por ejemplo, como os decía antes, ejecución paso a paso, que consiste en ir ejecutando una instrucción tras otra, pero al tiempo que vas ejecutando esas instrucciones, pues tú vas viendo cómo el resultado que van ofreciendo cada una de ellas, y vas viendo cómo la ejecución de una instrucción afecta, por ejemplo, al encendido de un LED, o cómo la ejecución de una o varias instrucciones detectan el estado lógico de un interruptor o de un pulsador. Puedes ir viendo cómo se desarrolla un programa que va explorando nuestro teclado o que va sacando mensajes por la pantalla.
Y por supuesto, no se trata simplemente de ver, sino se trata también de que gracias a que tú puedes ver cómo se desarrollan esas instrucciones, puedes ver dónde está el fallo. Y puedes ver cómo una instrucción que tú esperabas ofreciera un resultado determinado, pues no lo ofrece pues porque ha cogido un dato distinto o porque está en otro lugar. Y todas estas cosas se pueden ver con herramientas como esta, con herramientas de depuración en circuito, que en nuestro equipo es una herramienta conocida o compatible con la herramienta PIC-Kit 2 de Microchip. Y esto es lo que realmente aporta estas máquinas, aportan estos aparatos. Insisto en que nuestro laboratorio, el USB PIC School, es para microcontroladores PIC, pero que sepáis que todos los fabricantes de microcontroladores, todos, venden herramientas hardware similares a esta, o mejores, o peores, que facilitan, en definitiva, el diseño de aplicaciones, pero lo facilitan en un plano ya profesional. Por supuesto, sobra decir que esta herramienta, este hardware, esta electrónica que tiene nuestro equipo, además de facilitar la depuración en circuito, también hace las tareas de grabación. Es decir, nosotros escribimos un programa, lo volcamos y con esto lo podemos depurar o lo podemos grabar ya definitivamente sobre el microcontrolador. Esta herramienta hay que decir también que no sirve de gran cosa si no va acompañada de un software. Pero el software es un software gratuito que lo facilita Microchip, que es el fabricante de este microcontrolador y que es el que permite o el que está instalado en nuestro PC y que gracias a esta conexión USB, pues ese software es el que va a comandar y el que va a realizar todas estas tareas que os estoy comentando y que son tan esenciales a la hora de diseñar un proyecto real, una aplicación real o comercial. Esa herramienta, os decía, se llama MPLAB, es gratuita y pues ahora, al final ya de este vídeo, pues os daré unas simples ideas de su funcionamiento, para que veáis un poquito cómo es, más que nada. La cosa es complicada, la cosa, bueno, pues tiene su miga, y bueno, pero es lo que tiene. Estamos hablando ya, insisto una vez más, estamos hablando de microcontroladores en mayúsculas. Bien, pues os dejo con esos vídeos de presentación del MPLAB. Esta es la ventana principal o el área o la zona de trabajo en la que te vas a mover. Una vez que ejecutas el MPLAB, lo primero que te encuentras es con un menú que contiene una serie de opciones principales que las vamos a ir viendo poco a poco. También encuentras una serie de iconos o una serie de botones que van a representar a una serie o a un conjunto de comandos para realizar determinadas operaciones. Vamos a empezar haciendo una descripción de cada una de las opciones que tenemos en este menú principal. Entre dichas opciones del menú principal vamos a empezar con la opción Configure. Dentro de esta opción tenemos una serie de comandos, uno de los cuales es un comando bastante obvio e imprescindible, como es seleccionar el dispositivo, el modelo de PIC con el que vas a trabajar. Mediante este sistema de lucecitas y mediante estas dos ventanas que tenemos aquí desplegables, vamos a seleccionar dispositivos y vamos a ver qué es lo que nos van a indicar estas luces de colores verde o rojo. En primer lugar, en este desplegable o con este desplegable podemos seleccionar con qué producto o qué familia de dispositivos vamos a trabajar. Podemos elegir la familia PIC10, PIC12 de gama media, los PIC18, los 24, los 30, etc. También aquí podríamos seleccionar otros dispositivos que no son microcontroladores, como son, por ejemplo, memorias EEPROM. Con este desplegable
vamos a poder elegir un modelo de dispositivo en particular. Aquí tienes todos los PIC habidos y por haber, y también otros dispositivos que fabrican microchip. Por ejemplo, todo esto que tenemos aquí son memorias de tipo RAM, de tipo flash, memorias que se controlan a través de protocolos serie. Y a partir de aquí entramos con los diferentes, nos encontramos con los diferentes modelos de PIC. Vamos a seleccionar el nuestro, el PIC 16F886. Una vez seleccionado, vamos a estudiar un poquito qué nos dicen estos colores. Bien, en primer lugar tenemos los programadores. Todos estos dispositivos, todas estas herramientas que se utilizan para grabar los microcontroladores y que tienen la luz verde, quiere decir que son hábiles, que se pueden utilizar con este modelo de PIC que hemos seleccionado. Ya veis que se puede utilizar prácticamente todo, excepto el PIC-Kit 1, que es una herramienta que ya ha quedado desfasada y obsoleta. En cuanto a los lenguajes de programación o herramientas para programar, pues tenemos de forma natural el assembler, que este viene incluido con el propio MPLAB, o también podemos utilizar compiladores. Lo que ocurre es que los compiladores se compran por separado y tienen un precio. Por último, con este modelo de PIC también podemos utilizar estas herramientas de depuración. El simulador es un simulador por software que también viene incluido en el propio MPLAB, y luego podemos utilizar herramientas hardware como el emulador Realize, el MPLAB ICD2, el ICD3, el PIC-Kit2 y el PIC-Kit3. Concretamente, el PIC-Kit2 es el que nosotros vamos a utilizar más adelante para hacer las tareas de depuración, y también, como veis aquí, el PIC-Kit2 lo vamos a utilizar como herramienta de programación. Con esta misma opción tenemos posibilidad de ajustar lo que se llaman los bits de configuración del controlador. Estos son unos bits que los vas a estudiar más adelante, pero así de entrada te diré que con ellos puedes ajustar una serie de valores, como son, por ejemplo, la frecuencia de trabajo del sistema. El PIC, el modelo de PIC que hemos seleccionado, puede trabajar con diferentes sistemas de oscilador. Aquí también puedes establecer si quieres activar o no el power time, que retrasaba, como ya sabes, de arranque. Puedes establecer si quieres proteger o no la memoria o el código que hay en la memoria de programa. En fin, son una serie de bits con los cuales configuras las condiciones en las cuales va a trabajar tu controlador. Otra cosa que también podemos hacer desde aquí es establecer lo que llaman la palabra de identificación, el ID, que no es ni más ni menos que la posibilidad de poder intercalar un valor numérico, por ejemplo este, que sirve para identificar a tu PIC. Y cuando tú grabes tu PIC con tu programa, inmediatamente también se grabará este código de identificación que más adelante podrá servirte, pues por ejemplo, para poner un número de serie en tus productos o para identificar ese producto como un producto tuyo. En fin, es simplemente un código que puedes añadir a tu microcontrolador para poderlo posteriormente identificar. También aquí se pueden hacer una serie de ajustes, aunque estos ajustes están más bien relacionados con el entorno de trabajo MPLAB, no con el PIC. Por ejemplo, tenemos diferentes fichas. En una de ellas, por ejemplo, en Program Loading, podemos establecer qué es lo que tiene que hacer el MPLAB cada vez que tú grabes o cargues un nuevo programa. Por ejemplo, podría ser borrar el programa anterior, borrar la memoria de programa, en fin, activas o desactivas las opciones que creas oportunas, pero por experiencia te digo que lo mejor es dejarlas por defecto, al menos de momento.
El MPLAB, al igual que la mayor parte de programas basados en Windows, tiene una opción dentro de su menú principal, una opción destinada al manejo de ficheros, como es la opción File. Desde aquí podremos abrir un nuevo fichero, abrir un fichero ya existente, cerrarlos, salvarlos. También podemos abrir, guardar y salvar lo que se llaman áreas de trabajo o espacios de trabajo. Ya veremos más adelante en qué consisten. Y también se puede importar o exportar ficheros ejecutables. Mediante la opción Edit tenemos las clásicas tareas o comandos de edición. Tener en cuenta que al fin y al cabo vamos a utilizar el MPLAB para escribir programas y para escribir esos programas utilizaremos un procesador de textos. Con ayuda de estos comandos podremos copiar un trozo de texto, pegarlo, borrarlo, buscar un texto y sustituirlo por otro. En fin, son las tareas clásicas que se suelen utilizar en cualquier editor de textos y repito, nosotros lo que vamos a hacer va a ser eso, va a ser escribir programas utilizando un editor de textos. La opción View es una opción bastante interesante y la vas a utilizar con cierta frecuencia. Con ella vas a poder abrir diferentes ventanas que muestran las diferentes secciones o las diferentes regiones del controlador. Por ejemplo, podemos abrir una ventana que nos muestre el listado de un programa, podemos abrir una ventana que nos muestra el contenido de la memoria EEPROM de datos, podemos abrir también, si quieres, una ventana que nos muestra los file register, o lo que es lo mismo, el área de memoria RAM para datos. Igualmente puedes, si quieres, abrir la memoria de programa. En este momento ya veis que todo está borrado, de momento no tenemos ningún programa. En definitiva, mediante el comando View puedes abrir una serie de ventanas que te van a mostrar las interioridades del controlador y cada una de estas ventanas la puedes ubicar donde mejor te convenga. Más adelante veremos un ejemplo de cómo puedes crearte un entorno de trabajo más o menos cómodo con el cual pues puedas desarrollar tus proyectos. El MPLAB también te permite gestionar lo que llaman proyectos. Para ello utilizarás la opción Project. Un proyecto consiste en definir y en aglutinar en un único archivo con extensión .mcp, como os digo, en aglutinar todos los parámetros con los que estás trabajando para una determinada aplicación. En un proyecto tú puedes definir qué modelo de PIC vas a usar, qué lenguaje de programación estás utilizando, cómo se llama el fichero que contiene el programa fuente, en qué carpeta se encuentra, qué herramientas vas a utilizar para emular, depurar o simular ese programa, qué ventanas o qué entorno de trabajo tienes definido, etc. Un proyecto, en definitiva, pues define, como os digo, todos los parámetros de la aplicación que en ese momento estás desarrollando. En esta opción, en la opción Project, tenemos un asistente que nos permite crear nuevos proyectos. También los podemos crear sin ese asistente. Podemos abrir proyectos que ya existan, cerrarlos, podemos ensamblar un proyecto, construirlo y hacer una serie de tareas como pueden ser salvarlo, añadir nuevos programas fuentes a ese proyecto y un largo etcétera. La opción debugger del menú principal nos va a permitir hacer dos tareas básicas. Una de ellas es borrar memoria. Podemos ordenar que se borre toda la memoria del controlador o solo la memoria de programa o los registros especiales o la memoria EEPROM, pero verdaderamente la opción o el comando más importante de la opción debugger es Select Tool, seleccionar la herramienta con la cual vas a hacer la depuración o puesta a punto de tu proyecto. Aquí tienes diferentes herramientas hardware,
como las que hemos estudiado en teoría. Tienes el MPLAB, el ICD2, también está el ICD3, también está el PICI3 y también tienes el PICI2, que por cierto, esta herramienta de depuración es la que vamos a utilizar en las diferentes áreas de prácticas de este curso, porque esta herramienta, la PICI2, es compatible con el laboratorio USB PIC School con el que vamos a trabajar. Como herramientas de depuración también tienes una muy interesante, que es el simulador. El simulador es una herramienta gratuita que viene incluida dentro del propio MPLAB y que de alguna manera te va a permitir comprobar el funcionamiento de tu programa. Lógicamente se trata de un simulador, tú no tienes ningún PIC conectado al PC, por lo tanto el PC va a simular que en su interior tiene un PIC, pero no vas a poderle conectar cosas. Lo que sí vas a poder es ver cómo se ejecuta un programa y vas a poder aprender técnicas de depuración, como es la ejecución paso a paso, etc. Cuando seleccionas una de estas herramientas, por ejemplo el simulador, inmediatamente nos aparece una barra de botones con comandos propios de la simulación, como pueden ser ejecutar paso a paso, con animaciones, ejecutar bloques de programa, provocar un reset, etc. Todos estos nuevos botones son o corresponden a comandos que nos han aparecido por el mero hecho de que en la opción debugger hemos seleccionado como tool al MPLAB. Esos botones se corresponden, como veis, también a estos comandos que tenemos en este menú desplegable. De igual manera, el MPLAB nos permite seleccionar el grabador que vayamos a utilizar para grabar nuestro controlador. Disponemos aquí de una lista con los diferentes modelos que admite, algunos de los cuales pues ya hemos hablado en la sección de teoría. Está el PIC-Star Plus, el ICD2, el ICD3, el PIC-3 y también está, fijaros, el PIC-2, que es compatible con el circuito de grabación que tiene nuestro laboratorio de prácticas USB PIC School. Si recordáis, el PIC-2 también podía trabajar en el modo de depuración. Antes, en la opción debugger, lo habíamos visto. Bueno, pues tenemos una herramienta, por tanto, el PIC-2, que puede trabajar en el modo de programación, en el modo de grabador, o también aquí en el modo de depurador. Es una herramienta, por tanto, bastante completa y que, insisto, es compatible con la herramienta que tiene el laboratorio USB PIC School para hacer tareas de depuración y de grabación. Obviamente, PIC-2, si está depurando, no puede estar grabando y viceversa. Solo puede estar activado de una de las formas posibles para cada ocasión. Finalmente, MPLAB tiene algunas opciones más, como es la opción Tools, en la cual podemos acceder a diferentes herramientas software, pero que en este caso no van con nosotros. Son herramientas que desarrolla Microchip para trabajar con la mayor parte de sus productos. Piensa que MPLAB es una plataforma que sirve no solo para trabajar con los microcontroladores PIC, sino también, como os digo, con algunos de los productos que fabrica Microchip. En la opción Windows tenemos los diferentes comandos para clasificar y organizar las ventanas pues, de diferentes formas. Esta opción es una opción muy clásica en cualquier programa del entorno Windows. Por último, también hay una opción en el menú principal que es la opción Help, de ayuda, en la cual podemos obtener información adicional sobre pues, instalación de drivers, notas de aplicación o actualizaciones y también pues, información sobre el MPLAB actual. Bueno, pues esto es una pequeña introducción que vamos a hacer o que hemos hecho del MPLAB y ahora os voy a presentar un entorno de trabajo con el cual yo personalmente me siento muy cómodo.
Este es mi entorno de trabajo. A mí me gusta tener estas 4 ventanas que representan a 4 secciones del controlador, y me gusta además tenerlas en estas posiciones y más o menos pues con este tamaño que tenéis en este ejemplo. Por supuesto que vosotros podéis abrir las ventanas que os apetezcan. Recordad que esto lo hacéis con la opción View, y podéis poner esas ventanas del tamaño que queráis y en el lugar que queráis. Os recuerdo también que mediante la opción File, Save Workspace, podéis guardar todo vuestro entorno de trabajo y de tal manera que al día siguiente o cuando volváis a reanudar la sesión de trabajo os encontréis las ventanas tal y como las dejasteis. Una de las ventanas que me gusta tener siempre delante es la ventana que contiene el programa fuente, el programa original, este que tenéis aquí. De momento no sabéis programar y simplemente pues aquí tenéis un aspecto de lo que sería, como os digo, pues un programa fuente que realiza una determinada tarea, la que sea. A su derecha me gusta tener la ventana Output. Es una ventana de salida. A través de ella el MPLAB va a transmitirme diferentes mensajes que se pueden producir a lo largo del trabajo cotidiano. Por ejemplo, cuando yo coja este programa fuente y lo traduzca a código máquina, quizás se me generen errores o se me generen avisos, y entonces todo ello lo voy a ver aquí, en la ventana Output. Es aconsejable, por tanto, que la tengáis también siempre a mano para que os informen de las cosas que van sucediendo. Otra ventana, la que tenemos aquí abajo, representa al File Register, o lo que es lo mismo, representa la memoria RAM de datos. Tenéis aquí organizado las diferentes posiciones, tenéis filas de a 16 posiciones cada fila, y esta es la memoria RAM. Conforme vosotros vayáis ejecutando este programa, pues aquellas posiciones de esta memoria RAM que se vean afectadas por la ejecución de esas instrucciones, pues lo veréis reflejado en ellas. Si hay alguna instrucción que escribe algo en esta posición, pues veréis que efectivamente ese algo ha quedado en esta posición. Es decir, son posiciones de memoria que se pueden modificar conforme se van ejecutando las instrucciones de un programa. También las puedes modificar tú a mano. Podemos seleccionar una posición cualquiera y teclear el valor que te interese. Lo estoy haciendo ahora. Recordar que estamos hablando de memoria RAM. Recordar también que en este momento estamos en el modo de simulación. Así que todo esto que estamos viendo está siendo simulado por nuestro PC. Pero en un futuro no muy lejano vamos a conectarle nuestro laboratorio y vamos a conectarle el PIC, un PIC de verdad. Bueno, pues deciros que todas estas cosas que hagáis en un futuro, como puede ser escribir sobre la memoria RAM de datos, todos estos valores que estoy escribiendo, digo, pues van a quedar físicamente grabados de verdad sobre ese PIC. Una última ventana que me gusta tener siempre delante es la ventana Watch, esta que hay aquí. Realmente en esta ventana podemos poner solamente aquellos registros que me interesen visualizar en un momento determinado. Realmente esta ventana visualiza los registros de memoria RAM, así que sería equivalente a lo que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que yo aquí estoy viendo todo el contenido de toda la memoria RAM y aquí solamente el contenido de aquellos registros que a mí me interesen en un momento determinado. Por supuesto, repito que la ventana Watch está relacionada con esta. Por ejemplo, si yo escribo para el puerto B el valor 33, el puerto B está en la posición 6 y efectivamente en la posición 6 ha quedado el valor 33. Vamos a hacerlo ahora al revés. Voy a escribir aquí el valor 55
y veis que efectivamente el valor 55 está aquí. Repito una vez más, la ventana Watch representa solo aquellas posiciones de memoria RAM que a vosotros os interesen. Es una forma más limpia de ver cosas sin saturaros con muchos números y con muchos registros. Además, en la ventana Watch yo puedo seleccionar un registro cualquiera y mediante el botón derecho seleccionar las propiedades y, por ejemplo, ver el contenido de ese registro, ver en formato binario o verlo en formato decimal o en ASCII o como si fuera un número de coma flotante. Es decir, tengo diferentes formas de ver el contenido de una posición de memoria RAM. Vamos a elegir, por ejemplo, binario. Le damos a aceptar y el mismo valor que teníamos antes ahora está reflejándose en el sistema de numeración binaria. Bueno, pues espero simplemente que con este ejemplo os hagáis una idea de cómo vosotros podéis personalizaros vuestro entorno de trabajo para que os sintáis más cómodo. Insisto en que esto es una simple idea de cómo me gusta hacerlo a mí. A lo largo del curso, como vamos a realizar muchos ejemplos, muchos programas, pues bueno, terminaréis dominando el MPLAB y vosotros mismos os iréis creando el entorno de trabajo que os resulte más cómodo o más familiar. Pues esto es todo.